La gente no se da cuenta de cuán subjetivo es su lenguaje, de cuán diferentes son las cosas que dice, aun cuando todos usan las mismas palabras. No ven que cada uno de ellos habla su propia lengua sin comprender nada, o muy vagamente, la de los demás, sin tener la menor idea que el otro les habla siempre en una lengua que les es desconocida. La gente está absolutamente convencida de tener un lenguaje común y de comprenderse entre sí. De hecho, esta convicción no tiene el más mínimo fundamento. Las palabras que usan están adaptadas a las necesidades de la vida práctica. Pueden comunicarse así informaciones de carácter práctico, pero apenas entran en un dominio ligeramente más complejo, están perdidos y dejan de comprenderse, aunque no se den cuenta de ello. A menudo, si no siempre, las personas creen comprenderse y en todo caso se imaginan que podrían comprenderse con solo tomarse la molestia. Se imaginan también comprender a los autores de los libros que leen y no ser los únicos que son capaces de comprenderlos. Esta es una ilusión más de las ilusiones que se forjan y en medio de las cuales viven. En realidad, nadie comprende a nadie. Dos hombres pueden decir la misma cosa con profunda convicción, pero dándole nombres distintos, y discutir interminablemente sin sospechar que su pensamiento es exactamente el mismo, o bien inversamente. Dos hombres pueden usar las mismas palabras e imaginar que están de acuerdo, que se comprenden, mientras que en realidad dicen cosas absolutamente diferentes, y no se comprenden en lo más mínimo. Tomemos las palabras más simples, las que nos vienen constantemente a los labios, y tratemos de analizar el sentido que se les da. Veremos que en todo momento un hombre pone en cada palabra un sentido especial que otro hombre nunca le da y que aún ni sospecha. Tomemos por ejemplo la palabra hombre e imaginemos una conversación en la cual esta palabra se repitiese a menudo. Sin exagerar, habrá para la palabra hombre tantos significados como personas presentes, y estos significados no tendrán entre ellos nada en común. Al pronunciar la palabra hombre, cada cual la enfocará involuntariamente desde el punto de vista desde el cual considera al hombre en general, o desde donde lo considera actualmente por tal o cual razón. Así una persona puede estar preocupada por la cuestión sexual, entonces la palabra hombre perderá para ella su sentido general y al oírla se preguntará enseguida, ¿quién? ¿Hombre o mujer? Otra persona puede ser devota y su primera pregunta será, ¿cristiano o no cristiano? Una tercera quizás es médico y el concepto hombre se reducirá para ella a sano o enfermo, y por supuesto desde el punto de vista de su especialidad. Un espiritista pensará en el hombre desde el punto de vista de su cuerpo astral y de la vida en el más allá, etc. Y si se le pregunta, dirá que hay dos clases de hombres, los mediums y los no mediums. Para un naturalista, el centro de gravedad de sus pensamientos será la idea del hombre como tipo zoológico. Tendrá especialmente en vista la estructura craneana, la distancia entre los ojos, el ángulo facial. Un abogado verá en el hombre una unidad estadística o un sujeto para la aplicación de leyes, un criminal potencial o un posible cliente. Un moralista, al pronunciar la palabra hombre, no dejará de introducir la idea del bien y del mal, y así sucesivamente sin fin. La gente no nota todas estas contradicciones, no ve que habla siempre de cosas diferentes, que no se comprende nunca. Es muy evidente que para estudios bien encaminados, para un intercambio exacto de pensamientos, es necesario un lenguaje exacto. Un lenguaje que haga posible la expresión efectiva de lo que se quiere decir, que permite incluir cada vez una indicación del punto de vista desde el cual se encara un concepto dado, a fin de que el centro de gravedad de este concepto esté bien determinado. Esta idea es perfectamente clara y cada rama de la ciencia se esfuerza en elaborar y establecer un lenguaje exacto. Pero no hay un idioma universal. La gente no deja de confundir los lenguajes de las diferentes ciencias y nunca puede establecer sus relaciones justas. Aún tomando aisladamente cada rama de la ciencia,
Aparecen constantemente nuevas terminologías, nuevas nomenclaturas. Mientras más avanzan las cosas, peor se ponen. La incomprensión mutua, en lugar de disminuir, no hace sino crecer, y hay toda razón para pensar que ésta seguirá empleándose siempre en el mismo sentido. La gente se comprenderá cada vez menos. Para una comprensión exacta es imprescindible un lenguaje exacto, y el estudio de los sistemas del conocimiento antiguo comienza por el estudio de un lenguaje que permitirá precisar de inmediato lo que está dicho. ¿Desde qué punto de vista y con relación a qué? Este lenguaje nuevo casi no contiene términos nuevos ni nomenclatura nueva, pero su estructura se basa sobre un principio nuevo, el principio de la relatividad. En otras palabras, introduce la relatividad en todos los conceptos y así hace posible una determinación precisa del ángulo del pensamiento, ya que lo que más le falta al lenguaje ordinario son términos que expresen la relatividad. Cuando un hombre haya asimilado este nuevo lenguaje, entonces, con su ayuda, pueden serle transmitidos todos los conocimientos e informaciones que no pueden transmitírsele por medio del lenguaje ordinario, ni aun con todo el refuerzo posible de términos filosóficos y científicos. La propiedad fundamental de este nuevo lenguaje es que en él se concentran todas las ideas alrededor de una sola idea. En otras palabras, todas son enfocadas en sus relaciones mutuas desde el punto de vista de una única idea. Esta idea es la idea de la evolución, naturalmente de ninguna manera en el sentido de una evolución mecánica, porque ésta no existe, sino en el sentido de una evolución consciente y voluntaria, que es la única posible. Todo en el mundo, desde el sistema solar hasta el hombre y desde el hombre hasta el átomo, se eleva o desciende, evoluciona o degenera, se desarrolla o decae. Pero nada evoluciona mecánicamente. Solamente la degeneración y la destrucción proceden mecánicamente. Lo que no puede evolucionar conscientemente degenera. La ayuda del exterior no es posible sino en la medida en que es apreciada y aceptada, aunque al comienzo solo lo sea por el sentimiento. El lenguaje que permite la comprensión se basa sobre el conocimiento de la relación del objeto examinado con su posible evolución, sobre el conocimiento de su lugar en la escala evolutiva. Con este fin, un gran número de nuestras ideas habituales están divididas de acuerdo a las etapas de esta evolución. Una vez más, tomemos la idea del hombre. En el lenguaje del que hablo, en lugar de la palabra hombre se usan 7 palabras que son hombre número 1, hombre número 2, hombre número 3, hombre número 4, hombre número 5, hombre número 6 y hombre número 7. Con estas 7 ideas estaremos en condiciones de comprendernos cuando hablamos del hombre. El hombre número 7 ha llegado al más completo desarrollo que le es posible al hombre y posee todo lo que el hombre puede poseer, sobre todo la voluntad, la conciencia, un yo permanente e inmutable, la individualidad, la inmortalidad y muchas otras propiedades que en nuestra ceguera y nuestra ignorancia nos atribuimos. Solo podemos comprender hasta cierto grado al hombre número 7 y a sus propiedades, así como las etapas graduales por las cuales podemos acercarnos a él, es decir, el proceso del desarrollo que nos es posible. El hombre número 6 sigue de cerca al hombre número 7, no difiere de él sino porque algunas de sus propiedades todavía no han llegado a ser permanentes. El hombre número 5 es también para nosotros un tipo inaccesible de hombre, pues ha alcanzado la unidad. El hombre número 4 es un grado intermedio. Los hombres números 1, 2 y 3 constituyen la humanidad mecánica, permanecen en el nivel en que han nacido. El hombre número 1 tiene el centro de gravedad de su vida psíquica en el centro motor. Es el hombre del cuerpo físico en el cual las funciones del instinto y del movimiento siempre predominan sobre las funciones del sentimiento y del pensar. El hombre número 2 está en el mismo nivel de desarrollo, pero el centro de gravedad de su vida psíquica está en el centro emocional. Es entonces aquel hombre en quien las funciones emocionales
predominan sobre todas las otras. Es el hombre del sentimiento, el hombre emocional. El hombre número 3 también está en el mismo nivel de desarrollo, pero el centro de gravedad de su vida psíquica se encuentra en el centro intelectual. En otras palabras, es un hombre en quien las funciones intelectuales predominan sobre las funciones emocionales, instintivas y motrices. Es el hombre racional que tiene una teoría para todo lo que hace, que parte siempre de consideraciones mentales. Cada hombre nace como hombre número 1, número 2 o número 3. El hombre número 4 no nace como tal, nace como 1, 2 o 3 y no llega a ser 4, sino como consecuencia de esfuerzos de carácter muy definido. El hombre número 4 es siempre producto de un trabajo de escuela. No puede nacer como tal ni desarrollarse accidentalmente. Las influencias ordinarias de la educación, de la cultura, etc., no pueden producir un hombre número 4. Su nivel es superior al del hombre número 1, 2 o 3. Tiene un centro de gravedad permanente que está hecho de sus ideas, de su apreciación de trabajo y de su relación a la escuela. Además, sus centros psíquicos ya han comenzado a equilibrarse en él. Un centro ya no puede tener preponderancia sobre los otros, como es el caso de los hombres de las 3 primeras categorías. El hombre número 4 ya comienza a conocerse, comienza a saber hacia dónde va. El hombre número 5 ya es el producto de una cristalización. Ya no puede cambiar continuamente como el hombre número 1, 2 y 3, pero se debe tener en cuenta que el hombre número 5 puede ser tanto el resultado de un trabajo justo como el resultado de un trabajo equivocado. Puede haber llegado a ser número 5 después de haber sido número 4, y puede haber llegado a ser número 5 sin haber sido número 4. En este caso no podrá seguir desarrollándose, no podrá llegar a ser número 6 y número 7. Para llegar a ser número 6, primero tendrá que volver a fundir completamente su esencia ya cristalizada, tendrá que perder intencionalmente su ser de hombre número 5, pero esto no puede llevarse a cabo sino a través de sufrimientos terribles. Felizmente, tales casos de desarrollo equivocado son muy pocos o frecuentes. La división del hombre en 7 categorías permite darse cuenta de miles de particularidades que no pueden ser comprendidas de otra manera. Esta división es una primera aplicación al hombre del concepto de la relatividad. Cosas aparentemente idénticas pueden ser completamente diferentes según la categoría de hombres de donde realmente surgen o en función de la cual se las encara. Según este concepto, todas las manifestaciones interiores y exteriores del hombre, todo lo que le es propio, todas sus creaciones están igualmente divididas en 7 categorías. Por lo tanto, ahora podemos decir que hay un saber número 1, basado en la imitación, los instintos, o aprendido de memoria, machacado, ejercitado repetidas veces. El hombre número 1 sí es un hombre número 1. En todo el sentido de la palabra, adquiere todo su saber como un mono o como un loro. El saber del hombre número 2 es simplemente el saber de lo que a él le gusta. El hombre número 2 no quiere saber nada de lo que no le gusta. Siempre y en todo quiere algo que le agrade. O bien, si es un enfermo, por el contrario es atraído por todo lo que le desagrada. Está fascinado por sus propias repugnancias, por todo lo que provoca en él horror, espanto y náusea. El saber del hombre número 3 es un saber basado en un pensar subjetivamente lógico, en palabras, en una comprensión literal. Es el saber del ratón de biblioteca, de los escolásticos, por ejemplo. Son hombres número 3 los que han contado cuántas veces se repite cada letra del alfabeto árabe en el Corán, y han basado en esto todo un sistema de interpretación. El saber del hombre número 4 es una especie totalmente diferente. Es un saber que viene del hombre número 5, quien lo ha recibido del hombre número 6, el cual a su vez lo ha recibido del hombre número 7. Sin embargo, es innecesario decir que el hombre número 4 asimila solo el conocimiento de lo que corresponde a sus poderes. Pero en comparación con el saber del hombre número 1, 2 y 3, el saber del hombre número 4 ha comenzado a liberarse de los elementos subjetivos,
el hombre número 4 está en camino hacia el saber objetivo. El saber del hombre número 5 es un saber total e indivisible. El hombre número 5 posee ahora un yo indivisible, y todo su conocimiento pertenece a este yo. Ya no puede tener un yo que sepa algo, sin que otro yo no esté informado. Lo que sabe lo sabe con la totalidad de su ser. Su saber está más cercano al saber objetivo que el del hombre número 4. El saber del hombre número 6 representa la totalidad del saber accesible al hombre, pero aún puede ser perdido. El saber del hombre número 7 es completamente suyo y ya no se le puede quitar. Es el saber objetivo y enteramente práctico de todo. Con el ser pasa exactamente lo mismo. Hay el ser del hombre número 1, es decir, de aquel que vive a través de sus instintos y de sus sensaciones. Hay el ser del hombre número 2, que vive de sus sentimientos, de sus emociones. Y el ser del hombre número 3, el hombre racional, el teórico y así sucesivamente. Es así que se comprende por qué el saber nunca puede estar muy alejado del ser. Debido a su ser, los hombres número 1, 2 y 3 no pueden poseer el saber de los hombres 4, 5 y niveles superiores. Cualquier cosa que se les dé, lo interpretan a su modo. No sabrían hacerlo de otra manera, sino rebajándolo a su propio nivel inferior. Se puede aplicar el mismo tipo de división en 7 categorías a todo lo que se refiere al hombre. Hay un arte número 1, que es el arte del hombre número 1, un arte de imitación, de simulacro, o bien groseramente primitivo y sensual, como la música y las danzas de los pueblos salvajes. Hay un arte número 2, un arte de sentimiento, un arte número 3, que es intelectual, inventado, y debe haber un arte número 4, 5, etc. Exactamente de la misma manera hay una religión del hombre número 1, es decir, una religión hecha de ritos, de formas exteriores, de sacrificios y de ceremonias brillantes, que a veces pueden ser de un esplendor imponente o por el contrario de un carácter lúgubre, salvaje, cruel, etc. Y hay una religión del hombre número 2, la religión de la fe, del amor, del fervor, de la adoración y del entusiasmo, que no tarda en transformarse en una religión de persecución, de opresión y de exterminio de los herejes, o de los paganos. Hay una religión del hombre número 3, intelectual y teórica, una religión de pruebas y argumentos, basada en razonamientos, interpretaciones y deducciones lógicas. En realidad las religiones número 1, 2 y 3 son las únicas que conocemos. Todas las formas religiosas conocidas por nosotros pertenecen a una u a otra de estas 3 categorías. En cuanto a la religión de los hombres número 4, 5, 6 y 7, no la conocemos y no podemos conocerla mientras sigamos siendo lo que somos. Si en lugar de tomar la religión en general consideramos al cristianismo, veremos que igualmente un cristiano número 1 es, por así decirlo, un paganismo bajo un nombre cristiano. El cristianismo 2 es una religión del sentimiento, algunas veces muy pura pero desprovista de fuerza, y otras veces sanguinaria y atroz, como la que condujo a la Inquisición y a las guerras religiosas. El cristianismo 3, ejemplos del cual nos ofrecen las diferentes formas de protestantismo, se basa en teorías, argumentos, en toda una dialéctica, etc. Luego hay un cristianismo 4, del cual los hombres número 1, 2 y 3 no tienen la menor idea. De hecho, el cristianismo 1, 2 y 3 no es sino una imitación exterior. Solo el hombre número 4 se esfuerza por llegar a ser un cristiano, y solo el hombre número 5 puede ser realmente un cristiano. Porque para ser un cristiano hay que tener el ser de un cristiano, es decir, vivir conforme a los preceptos de Cristo. Los hombres número 1, 2 y 3 no pueden vivir conforme a los preceptos de Cristo porque para ellos todo sucede. Hoy es una cosa, mañana es otra. Hoy están prontos a darle a un hombre su última camisa y mañana a despedazarlo,
porque ha rehusado hacer lo mismo con ellos. Son arrastrados al azar del acontecer, van a la deriva. No son sus propios amos y por consiguiente, aun si deciden ser cristianos, no pueden serlo de verdad. La ciencia, la filosofía y todas las manifestaciones de la vida y de la actividad humana se pueden dividir exactamente de la misma manera en 7 categorías, pero el lenguaje ordinario de los hombres está muy lejos de tener en cuenta estas divisiones y debido a esto es tan difícil para ellos el comprenderse. Al analizar los diferentes sentidos subjetivos de la palabra hombre, hemos visto cuán variados y contradictorios y sobre todo cuán velados e indiscernibles, aun para quien habla, son los sentidos y matices de sentidos, creados por asociaciones habituales que pueden introducirse en una palabra. Tomemos otra palabra, mundo, por ejemplo. Cada cual la comprende a su manera, cada cual al decir o oír la palabra mundo tiene sus asociaciones particulares, totalmente incomprensibles para otro. Cada concepción del mundo, cada forma de pensar habitual trae consigo sus propias asociaciones, sus propias ideas. Para un hombre cuya concepción del mundo sea religiosa, por ejemplo un cristiano, la palabra mundo llama de inmediato a toda una serie de ideas religiosas y necesariamente se asocia a la idea de Dios, a la idea de la creación del mundo o del fin del mundo, de este mundo pecador y así sucesivamente. Para un adepto del Vedanta el mundo será ante todo ilusión, maya. Un teósofo pensará en los diferentes planos físico, astral, mental, etc. Un espiritista pensará en el mundo del más allá, en el mundo de los espíritus. Un físico mirará el mundo desde el punto de vista de la estructura de la materia. Será un mundo de moléculas, de átomos, de electrones. Para el astrónomo el mundo será un mundo de estrellas y de galaxias. Y esto no es todo. El mundo de los fenómenos y el del noumeno, el mundo de la cuarta y otras dimensiones, el mundo del bien y del mal, el mundo material y el inmaterial, la relación de fuerzas entre las diversas naciones del mundo, las cuestiones de si el hombre puede ser salvado en el mundo, etcétera, etcétera. Los hombres tienen miles de ideas diferentes sobre el mundo, pero les falta esta idea general que les permitiría comprenderse mutuamente y determinar de inmediato desde qué punto de vista se proponen mirar el mundo. Es imposible estudiar un sistema del universo sin estudiar al hombre. Al mismo tiempo es imposible estudiar al hombre sin estudiar el universo. El hombre es una imagen del mundo. Ha sido creado por las mismas leyes que crearon el mundo entero. Si un hombre se conociera y se comprendiera a sí mismo, conocería y comprendería el mundo entero, todas las leyes que crean y que gobiernan el mundo. E inversamente, a través del estudio del mundo y de las leyes que lo gobiernan, aprendería y comprendería las leyes que lo gobiernan a él mismo. A este respecto, ciertas leyes se comprenden y asimilan más fácilmente por medio del estudio del mundo objetivo, y otras no pueden ser comprendidas sino por el estudio de sí. Por lo tanto, el estudio del mundo y el estudio del hombre se deben conducir paralelamente, uno ayudando al otro. En lo que se refiere al sentido de la palabra mundo, hay que comprender desde el comienzo que hay una multiplicidad de mundos, y que no vivimos en un mundo único, sino en varios mundos. Esta idea es difícil de captar, porque en el lenguaje ordinario la palabra mundo se emplea generalmente en singular. Y si se emplea el plural mundos, no es sino para subrayar en alguna forma la misma idea, o para expresar la idea de mundos diferentes, que existen unos paralelamente a los otros. El lenguaje habitual no abarca la idea de mundos contenidos unos dentro de otros. Sin embargo, la idea de que vivimos en mundos diferentes implica precisamente mundos contenidos unos dentro de otros, con los cuales estamos en relaciones diferentes. Si buscamos una respuesta a la pregunta ¿qué es el mundo o qué son los mundos en los cuales vivimos?, debemos preguntarnos ante todo cuál es el mundo que nos concierne de manera más íntima o más inmediata. A esto podemos responder
que damos a menudo el nombre de mundo al mundo de los hombres, a la humanidad de la cual somos parte. Pero la humanidad forma parte integral de la vida orgánica sobre la Tierra y por consiguiente, será justo decir que el mundo más cercano a nosotros es la vida orgánica sobre la Tierra, el mundo de las plantas, de los animales y de los hombres. Pero la vida orgánica también está en el mundo. ¿Qué es entonces el mundo para la vida orgánica? Para la vida orgánica el mundo es nuestro planeta, la Tierra. Pero la Tierra también está en el mundo. ¿Qué es entonces el mundo para la Tierra? El mundo para la Tierra es el mundo de los planetas del sistema solar, del cual la Tierra forma parte. ¿Qué es el mundo para todos los planetas tomados en conjunto? El Sol, o la esfera de la influencia solar, o el sistema solar del cual los planetas forman parte. Para el Sol, a su vez, el mundo es nuestro mundo de las estrellas o la Vía Láctea, una acumulación enorme de sistemas solares. Y más lejos todavía, desde un punto de vista astronómico, es completamente posible presumir la existencia de una multitud de mundos a distancias enormes unos de los otros, en el espacio de todos los mundos. Estos mundos, tomados en conjunto, serán el mundo para la Vía Láctea. Y ahora, pasando a conclusiones filosóficas, podemos decir que todos los mundos deben formar de alguna manera desconocida por nosotros e incomprensible una totalidad o una unidad, como una manzana es una unidad. Esta totalidad o esta unidad, este todo, que puede llamarse el absoluto o el independiente, porque incluyendo todo en sí mismo, él mismo no depende de nada, es mundo para todos los mundos. Lógicamente, es perfectamente posible concebir un estado de cosas donde el todo forma una sola unidad. Tal unidad será ciertamente el absoluto, lo que significa el independiente, ya que siendo todo no puede dejar de ser indivisible e infinito. El absoluto, es decir, este estado de cosas donde el conjunto constituye un todo, es de alguna manera el estado primordial, fuera del cual, por división y diferenciación, surge la diversidad de fenómenos que observamos. El hombre vive en todos los mundos, pero de diferentes maneras. Esto significa que ante todo está influido por el mundo más cercano, con el que vive en contacto inmediato, ya que forma parte de éste. Los mundos más alejados influyen también sobre el hombre, ya sea directamente o a través de los mundos intermedios, pero su acción disminuye en razón directa de su alejamiento o de su diferenciación respecto al hombre. La influencia directa del absoluto no alcanza al hombre, pero la influencia del mundo inmediatamente consecutivo, la del mundo de las estrellas, ya es perfectamente clara en la vida del hombre, aunque la ciencia, por cierto, no sepa nada de esto. Y así, con estas palabras, Gurdjieff terminó su exposición, y en la reunión siguiente, todos tenían muchas preguntas, sobre todo acerca de las influencias de los diferentes mundos, y especialmente el por qué nos llega hasta nosotros la influencia del absoluto. Antes de abordar estas preguntas y las leyes de la transformación de la unidad en pluralidad, dijo Gurdjieff, debemos examinar la ley fundamental que crea todos los fenómenos, en toda la diversidad o la unidad de todos los universos. Esta es la ley de tres, la ley de los tres principios, o de las tres fuerzas. Según esta ley, todo fenómeno, sobre cualquier escala y en cualquier mundo en que tengan lugar, desde el plano molecular al plano cósmico, es el resultado de la combinación o del encuentro de las tres fuerzas diferentes y opuestas. El pensamiento contemporáneo reconoce la existencia de dos fuerzas y la necesidad de estas dos fuerzas para que se produzca un fenómeno. Fuerza y resistencia, magnetismo positivo y negativo, electricidad positiva y negativa, células masculinas y femeninas, y así sucesivamente. Pero no reconoce aún la existencia de estas dos fuerzas siempre y en todas partes. En cuanto a la tercera fuerza, jamás se ha preocupado de ella, y se ha suscitado
¿Alguna vez, si esta es una cuestión? Nadie se ha dado cuenta. Según el conocimiento verdadero y exacto, una fuerza o dos fuerzas no pueden jamás producir un fenómeno. Es necesaria la presencia de una tercera fuerza, porque es únicamente con su ayuda que las dos primeras pueden producir lo que puede llamarse un fenómeno, en cualquier nivel. La doctrina de las tres fuerzas está en la raíz de todos los sistemas antiguos. La primera fuerza puede ser llamada activa o positiva, la segunda pasiva o negativa, la tercera neutralizante. Pero estos son meramente nombres. En realidad, estas tres fuerzas son tan activas una como otra. Aparecen como activa y pasiva y neutralizante únicamente en su punto de encuentro, es decir, solamente en el momento en que entran en relación una con otra. Las dos primeras fuerzas son más o menos comprensibles y a veces se puede descubrir la tercera, ya sea en el punto de aplicación de las fuerzas, en su medio o en su resultado. Pero en general es difícil observar y comprender la tercera fuerza. La razón de esto se debe buscar en los límites funcionales de nuestra actividad psicológica ordinaria y en las categorías fundamentales de nuestra percepción del mundo, de los fenómenos, es decir, en nuestra sensación del espacio y del tiempo resultantes de estas limitaciones. Los hombres no pueden percibir ni observar directamente la tercera fuerza, tal como no pueden percibir en forma espacial la cuarta dimensión. Pero al estudiarse a sí mismo, al estudiar las manifestaciones de su pensamiento, de su conciencia, de su actividad, de sus hábitos, de sus deseos, etc., se puede aprender a observar y a ver en sí mismo la acción de las tres fuerzas. Supongamos, por ejemplo, que un hombre quiere trabajar sobre sí mismo para cambiar algunas de sus características, con el fin de alcanzar un nivel de ser más elevado. Su deseo, su iniciativa será la fuerza activa. La inercia de toda su vida psicológica habitual, que se opone a esta iniciativa, será la fuerza pasiva o negativa. Las dos fuerzas o se contrabalancearán o una vencerá totalmente a la otra, pero al mismo tiempo quedará demasiado débil para cualquier acción ulterior. Así las dos fuerzas tendrán que girar, en cierta forma, una alrededor de la otra, una absorbiendo a la otra, y no producirán resultado alguno. Esto puede prolongarse toda una vida. Un hombre puede experimentar un deseo de iniciativa, pero toda su fuerza de iniciativa puede ser absorbida por sus esfuerzos para sobreponerse a la inercia habitual de la vida, sin dejarle nada para alcanzar la meta hacia la cual debería dirigir su iniciativa. Y esto puede continuar así hasta que la tercera fuerza haga su aparición, por ejemplo, bajo la forma de un nuevo saber, mostrando enseguida la ventaja o la necesidad de un trabajo sobre sí, que de esta manera sostendrá y reforzará la iniciativa. Entonces la iniciativa, con el sostén de la tercera fuerza, podrá vencer la inercia y el hombre llegará a ser activo en la dirección deseada. Se pueden descubrir ejemplos de la acción de las tres fuerzas y de los momentos en que entra en juego la tercera fuerza en todas las manifestaciones de nuestra vida psíquica, en todos los fenómenos de la vida de las comunidades humanas, de la humanidad considerada como una totalidad y en todos los fenómenos de la naturaleza circundante. Al comienzo será suficiente comprender el principio general. Cada fenómeno, sea cual fuere su magnitud, es necesariamente la manifestación de tres fuerzas. Una o dos fuerzas no pueden producir un fenómeno. Y si observamos una detención en lo que sea, o una vacilación sin fin en el mismo lugar, podemos decir que en dicho lugar falta la tercera fuerza. Para tratar de comprenderla, se debe recordar una vez más que no podemos ver los fenómenos como manifestaciones de las tres fuerzas, porque nuestros estados subjetivos de conciencia
El mundo objetivo escapa a nuestras observaciones. Y en el mundo fenoménico, observando subjetivamente, no vemos en los fenómenos sino la manifestación de una o dos fuerzas. Si pudiéramos ver la manifestación de tres fuerzas en cada acción, veríamos entonces el mundo tal como es. Pero aquí hay que recordar que un fenómeno que parece simple puede en realidad ser complicado. Es decir, que puede ser una combinación muy compleja de trinidades. Pero sabemos que no podemos ver el mundo tal como es, y esto debería ayudarnos a comprender por qué no podemos ver la tercera fuerza. La tercera fuerza es una propiedad del mundo real. El mundo subjetivo o fenoménico de nuestra observación es solo relativamente real. En todo caso, no es completo. Volviendo al mundo en que vivimos, podemos decir ahora que en el absoluto, así como por analogía en todo lo demás, las tres fuerzas son activas. La fuerza llamada activa, la fuerza llamada pasiva y la fuerza llamada neutralizante. Pero ya que en el absoluto, por su misma naturaleza, cada cosa constituye un todo, las tres fuerzas igualmente constituyen un todo. Además, al formar un todo independiente, las tres fuerzas poseen una voluntad plena e independiente, una conciencia plena, una comprensión plena de sí mismas y de todo lo que hacen. La idea de la unidad de las tres fuerzas en el absoluto forma la base de muchas enseñanzas antiguas. La consubstancial e indivisible Trinidad, Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, y así sucesivamente. Las tres fuerzas del absoluto, constituyendo un todo, separadas y unidas por su propia voluntad y por su propia decisión, crean en sus puntos de unión fenómenos mundos. Estos mundos creados por voluntad del absoluto dependen enteramente de esta voluntad en todo lo que concierne a su propia existencia. En cada uno de ellos todavía actúan las tres fuerzas. Sin embargo, puesto que ahora cada uno de estos mundos ya no es el todo, sino solamente una de sus partes, desde entonces las tres fuerzas dejan de formar en ellos un solo todo. Ahora hay tres voluntades, tres conciencias, tres unidades. Cada una de las tres fuerzas contiene en sí misma la posibilidad de las tres. Pero en su punto de encuentro cada una de ellas no manifiesta sino un principio, el activo, el pasivo o el neutralizante. Las tres fuerzas constituyen juntas una trinidad que produce nuevos fenómenos. Pero esta trinidad es diferente, no es aquella que estaba en el absoluto, donde las tres fuerzas, al constituir una totalidad indivisible, poseían una sola voluntad y una sola conciencia. En los mundos de segundo orden las tres fuerzas están ahora divididas, y sus puntos de unión son de naturaleza diferente. En el absoluto el momento y el punto de su unión están determinados por su voluntad única. En los mundos de segundo orden, donde ya no hay una voluntad única, sino tres voluntades, los puntos de manifestación están determinados por una voluntad separada, independiente de las otras, y por consiguiente, el punto de encuentro resulta accidental, mecánico. La voluntad del absoluto crea los mundos del segundo orden y los gobierna. Pero no gobierna su trabajo creador, donde hace su aparición un elemento de mecanicidad. Entonces, Gurdjieff trazó un diagrama. Imaginemos al absoluto como un círculo, y dentro de él una multitud de otros círculos. Estos serán los mundos de segundo orden. Tomemos el primero de estos círculos, al absoluto se le designa con el número 1, ya que en el absoluto las tres fuerzas constituyen un todo. En cuanto a los pequeños círculos, los designaremos con el número 3, ya que en un mundo del segundo orden las tres fuerzas están ya divididas. En cada uno de estos mundos del segundo orden, las tres fuerzas divididas crean, al encontrarse, nuevos mundos de un tercer orden. Consideraremos algunos de estos mundos. Los mundos del tercer orden, creados por las tres fuerzas que actúan semimecánicamente,
ya no dependen de la voluntad única del absoluto, sino de 3 leyes mecánicas. Estos mundos son creados por las 3 fuerzas, y una vez creados manifiestan 3 fuerzas nuevas de su propio orden. Por consecuencia, las fuerzas que actúan en los mundos del tercer orden serán 6. En el diagrama, al círculo del tercer orden se le designa con el número 6, 3 más 3. En estos mundos se crean mundos de un nuevo orden, el cuarto. En los mundos del cuarto orden actúan las 3 fuerzas del mundo del segundo orden, las 6 fuerzas del mundo del tercer orden y las 3 fuerzas de su propio orden, o sea, 12 fuerzas en conjunto. Tomemos uno de estos mundos y designémoslo con el número 12, 3 más 6 más 3. Estos mundos sujetos a un mayor número de leyes están todavía más alejados de la voluntad única del absoluto y son aún más mecánicos. Los mundos creados dentro de estos mundos estarán gobernados por 24 fuerzas. 3 más 6 más 12 más 3. A su vez, los mundos creados dentro de estos nuevos mundos estarán gobernados por 48 fuerzas. El número 48 está constituido de la siguiente manera: 3 fuerzas del mundo más cercano al absoluto, 6 fuerzas del mundo consecutivo, 12 fuerzas del siguiente, 24 más del que sigue y 3 de su propio orden. 3 más 6 más 12 más 24 más 3, o sea 48 en total. Los mundos creados dentro de los mundos 48 estarán gobernados por 96 fuerzas. 3 más 6 más 12 más 24 más 48 más 3. Los mundos del orden siguiente, si es que hay más, estarán gobernados por 192 fuerzas, y así sucesivamente. Si tomamos uno de los numerosos mundos creados dentro del absoluto, o sea, del mundo 3, este representará la totalidad de los mundos estelares análogos a nuestra Vía Láctea. Si tomamos uno de los mundos creados dentro de este mundo 3, o sea, el mundo 6, este será la acumulación de estrellas que llamamos la Vía Láctea. El mundo 12 será uno de los soles que componen la Vía Láctea, nuestro Sol. El mundo 24 será el mundo planetario, es decir, todos los planetas del sistema solar. El mundo 48 será la Tierra, el mundo 96 será la Luna. Si la Luna tuviera un satélite, este sería el mundo 192, y así sucesivamente. La cadena de los mundos, cuyos eslabones son el absoluto, todos los mundos, todos los soles, nuestro Sol, todos los planetas, la Tierra y la Luna, forman el rayo de creación, en el cual nos encontramos. El rayo de creación es para nosotros el mundo, en el sentido más amplio de este término. Pero naturalmente, el rayo de creación no es el mundo, sino para nosotros, ya que el mundo da nacimiento a una cantidad indefinida de mundos diferentes, cada uno de los cuales emite un nuevo rayo de creación. Además, cada uno de estos mundos contiene a su vez una cantidad de mundos que representan una nueva refracción del rayo, y aquí una vez más escogemos solamente uno, nuestra Vía Láctea. La Vía Láctea está formada por una cantidad de soles, pero entre ellos no escogemos sino un sol, aquel que está más cerca de nosotros, y del cual dependemos inmediatamente, nuestro Sol, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Cada uno de los otros soles representa otra refracción del rayo, pero no podemos estudiar estos rayos de la misma manera que estudiamos el nuestro, el rayo en el que estamos situados. Además, dentro del sistema solar, el mundo planetario está más cerca de nosotros que el mismo Sol. Y dentro del mundo planetario, el mundo más cercano a nosotros es la Tierra, el planeta sobre el cual vivimos. No necesitamos estudiar los otros planetas de la misma manera que estudiamos la Tierra. Basta que los consideremos todos juntos, es decir, sobre una escala notablemente más pequeña que la que usamos para la Tierra. El número de fuerzas en cada mundo, 1, 3, 6, 12, etc.,
indica el número de leyes a las cuales está sujeto el mundo dado. Cuanto menos leyes hay en un mundo dado, más cerca estará éste de la voluntad del absoluto. Mientras más leyes hay en un mundo dado, tanto mayor es su mecanicidad, tanto más lejos está de la voluntad del absoluto. Vivimos en un mundo sujeto a 48 órdenes de leyes, es decir, muy lejos de la voluntad del absoluto, en un rincón muy remoto y muy sombrío del universo. De este modo, el rayo de creación nos ayuda a determinar y a comprender nuestro lugar en el mundo. Pero como ustedes ven, todavía no hemos contestado las preguntas sobre las influencias. Para poder comprender la diferencia entre las influencias de los diversos mundos, deberíamos primero profundizar la ley del 3, luego deberíamos estudiar otra ley fundamental, la ley de 7 o la ley de octava.